Buenas tardes o buenos días, amigos de las redes sociales como es Facebook, YouTube y otros medios de comunicación. Les saluda su amigo Quiterio García Cruz. Hoy nuevamente empiezo una serie de compartimentos, mensajes de vida para el pueblo que necesita estos mensajes y estos testimonios. Quiero empezar con una escritura de la Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 1 al 3. Dice así: En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Es libro de Hechos, capítulo 1, del 1 al 3. Quiero compartirles en este breve instantes experiencias de las que he aprendido y vivido en el caminar en mi vida y en la fe en Dios. Aquí Jesús ha resucitado y la vida de Jesús le he aprendido en 5 partes, 5 pasos o 5 etapas de la vida de Jesús como humano, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre. La primera etapa de Jesús fue su niñez, su infancia, su niñez, que no se habla mucho de la niñez de Jesús, solamente que fue allá, se perdió un día en Jerusalén, que lo andaban buscando los papás. Pero después de su primera etapa, pasó a la siguiente etapa, que es la preparación. La preparación, la escuela, con los rabinos, el taller de carpintería, ahí con José, que era carpintero. Esa fue su segunda etapa de preparación. Entonces aquí ya llevamos 2, la infancia y la preparación. Después de la preparación viene la otra etapa de su vida de popularidad, o sea, mucha fama, se hizo muy popular, muy famoso, muy reconocido, muchas multitudes que le seguían, muchos milagros, y él no podía estar solo porque las multitudes lo oprimían. Eso fue en su tercera etapa de popularidad, de reconocimiento y de fama. Siguiente etapa, la cuarta etapa, fue la vida de pasión, la soledad, la tristeza, el abandono, la angustia, la traición, el rechazo, la crucifixión. Fue su etapa, cuarta etapa de
de su año de pasión. Fue el año de la pasión, la cuarta etapa, mucho sufrimiento. Pero luego viene la otra etapa, la quinta etapa, que es la vida resucitada. Entonces, ya miramos de que Jesús, la primera etapa, infancia, segunda etapa fue su preparación, la tercera etapa fue la popularidad, la cuarta etapa su pasión, el abandono, el sufrimiento y la traición y la crucifixión. Y la quinta etapa es su vida resucitada, su vida resucitada para las naciones y para todo el mundo. Entonces aquí lo que leímos fue que Jesús se les apareció a sus apóstoles después que ellos lo habían visto donde lo habían sepultado, pero aquí se les aparece vivo, con muchas pruebas indudables. Entonces, Él está aquí ya predicando en una vida resucitada. Él había resucitado. Entonces, miren, quiero empezar a compartirles muchas experiencias de mi vida. También así rápidamente les quiero compartir 5 partes, 5 etapas de mi vida. Mi niñez, porque todo cristiano pues tiene esa primera etapa también, todo el ser humano, la etapa de la niñez. Mi niñez yo la pasé en un pueblo, en el rancho, sin escuela, y no muy lejos de la civilización, donde hay ciudades, donde hay universidades. Esa fue mi niñez, allá con mis padres, viviendo en aquellos lugares muy remotos. Pero luego, dejando la niñez, pasa uno a la juventud y uno se mueve en lo que se mueve en ese pueblo, en las tierras, en el entorno. Entonces, al llegar allá a la juventud, pues hice lo que los demás hacían. Empecé a la siembra y el tráfico de drogas. Y eso me llevó a la prisión. 1990 caí en la prisión de Morelia por los delitos de la elaboración, acondicionamiento y transporte de marihuana. Pero allí entiendo que empezó mi segunda etapa, después de haber dejado la infancia, la niñez, la juventud. Creo que ahí empieza mi segunda etapa de preparación, porque ahí fue donde mi vida cambió dentro de la prisión, cuando me entrego a vivir en la voluntad de Dios, arrepintiéndome de todo lo que había hecho y ahora empezar a vivir conforme los consejos de la palabra de Dios, una vida con propósito. Entonces, eso fue 1990, empezó mi etapa de preparación, porque fue ahí donde yo me preparé dentro de la prisión, después de haber renunciado a todo lo malo que había hecho. Empezó una preparación para servir a la sociedad, porque yo caí a la prisión por haberle hecho daño a la sociedad. Y ahí empecé una etapa de preparación para ahora no hacerle daño al ser humano, ni al prójimo, ni a la sociedad, ni al gobierno, sino ahora serle de bendición o ser servidor de Dios como de la sociedad o la comunidad. Entran mis inicios de la preparación y fueron 10 años que estuve pagando mi sentencia, tanto en Morelia como en las Islas Marías, 10 años, pero ahí es mi etapa de preparación, fue mi segunda etapa, preparación, mucho ayuno, mucha Biblia, mucha lectura
mucha oración, mucha predicación, sirviéndole, preparándome para ser un servidor de la sociedad. 10 años hasta que termina mi sentencia en el año 2000, termina mi etapa de preparación en esos lugares, en esos 10 años. Entonces, del 2000 al 2010 fue una etapa de mucho reconocimiento porque salí a predicar en las sierras, en los pueblos, en los ranchos, en las calles, en las cárceles, en las iglesias. Circulé mucho predicando las buenas noticias de lo que Dios había hecho conmigo. Y en esa tercera etapa también hice mucho en el área de la cantada. 8 grabaciones, 8 discos grabados de mi propia inspiración con canciones de inspiración propia. Luego vino una película también, la película de La hierba a la cruz, que la hice también para llevar a la pantalla. Bueno, hice muchas cosas en mi etapa de reconocimiento, de popularidad, de mucha gente que le estuve compartiendo. Pero cuando llegamos al 2010, empezó una etapa muy parecida a la pasión, a la vida, a la etapa de la pasión, porque en ese año murió mi padre, mataron a mi padre allá en el pueblo, y fue un dolor muy doloroso para mí de la forma que él murió, la forma que lo masacraron. Y fue una etapa muy dolorosa ver morir a mi padre de esa forma. El ser que tanto yo amaba, fue muy doloroso y empecé a sufrir por dentro en lo moral, el dolor, la separación de mi padre, mucho dolor. Y empecé ahí una etapa de mucho sufrimiento, mucho dolor y persecución y traiciones dentro del mismo movimiento donde yo me movía, muchas decepciones, mucho rechazo. Y luego, después de la muerte de mi padre, viene también la muerte de mi madre, trágicamente también. Todavía no me recuperaba del dolor de mi padre. Viene la muerte de mi madre también, trágicamente, y otro dolor más. Y empecé a sentirme muy oprimido a causa del dolor, de la pérdida de mis seres queridos. Y así iba pasando la etapa, iba pasando el tiempo. Después, ya a 3 años más tarde de que empieza esta etapa de sufrimientos, viene la muerte de mi hijo que se había hecho también él un predicador, un pastor para servir a la sociedad. También viene la muerte de él y eso fue lo que marcó más mi etapa de sufrimiento, porque cuando él murió, a mí se me fueron las fuerzas, se me vino el agotamiento, mucho llanto, mucho lloro, mucho dolor, y se me fueron mucho mis energías para continuar con el ritmo que llevaba, y me empecé a quedar solo. Y yo mismo me empecé a apartar por las depresiones que yo estuve viviendo. Y había meses, 2, 3 meses que medio me levantaba con ánimos para continuar predicando, pero luego otra vez para abajo y apartarme mucho en la soledad. Fueron 10 años que viví así en esa etapa, hasta que llega el 2020. En el 2020, que hace casi ya 2 años, fue cuando yo
empecé a dejar esa etapa del sufrimiento, del dolor, porque empezó a entrar en mí otros nuevos aires de levantamiento hacia la vida. Entonces, mire, rápidamente les comparto esto. Yo en esos momentos de la etapa de mucha depresión, de mucho dolor, de mucha angustia, yo tuve un sueño como a las 5 de la mañana, que yo me había hospedado en una casa para compartir la palabra. Tuve un sueño, eh, una revelación a través del sueño. Y se los comparto porque esto les va a ayudar a muchos. Porque estos mensajes que les estoy compartiendo son mensajes de vida, mensajes de ánimo, mensajes de poder, mensajes de vida. Son mensajes de vida resucitada, en otras palabras. No son mensajes religiosos, de dogmas, no, son mensajes prácticos, vividos, que te ayudan a vivir la vida, que hay un propósito de vivir la vida. Entonces, bueno, mire, estaba soñando 5 de la mañana, empecé a soñar que yo estaba muerto, empecé a mirar mi caja, que estaba ahí, una caja, y había gente alrededor, y yo me miraba, yo estaba, o sea, mi espíritu estaba parado fuera de la caja, pero mi cuerpo estaba ahí dentro de aquella caja, y yo estaba muerto, yo me estaba mirando que estaba muerto. Entonces, en el sueño yo mismo decía, ya me morí, ya me tengo que ir de esta tierra porque ya me morí, ya no tengo nada que hacer aquí, estoy muerto. Y yo miraba ahí mi cuerpo y en mi pensamiento dije, me voy a ir ahora sí a reunir con el Dios que me dio la vida, con el Dios que me trajo a este mundo, ya me voy a ir con Él. Bueno, entonces y di unos pasos como que ya me iba todavía sin saber a dónde tenía que irme, pero sabía que me tenía que ir. Cuando empiezo dentro de mí, en mi mente o en mi espíritu o la intuición, escucho también algo que me dice, regrésate. Y cuando dice, regrésate, entonces yo me regresé a mi cuerpo y entro a mi cuerpo. Yo me miraba bien la escena, entro a mi cuerpo. Y cuando entro a mi cuerpo, entonces me enderezo de la caja, me senté en la caja y luego después me paré y di un paso hacia afuera de la caja y ya cuando me salgo de la caja, les digo a los que estaban ahí velándome, les dije, si es cierto, yo me morí, pero he resucitado. Y hoy que he resucitado, voy a ser mucho más que cuando estaba muerto. Entonces desperté de ese sueño y cuando despierto, ahora sí en lo real, me paro y me hinco a darle gracias a Dios por mi vida. Gracias a Dios porque no estoy muerto. Gracias porque tengo vida. Gracias porque puedo disfrutar de esto que tú me has dado, la vida. Entonces por eso es, amigos, que hoy les comparto mensajes de vida, porque pasé muchas situaciones en ese tiempo, pero aprendí mucho. O sea, ciertamente pasé esas etapas, la etapa de la niñez, la etapa de la preparación, la etapa de la pasión, del abandono, de la traición, del sufrimiento, de la depresión, de la angustia, del dolor, de la muerte y todo eso. Pero ahora que tengo vida, me siento ahora sí privilegiado poder compartirles mensajes de vida, porque Dios así nos dice en su palabra, que Él es Dios de vivos y no Dios de muertos. Entonces, mire, en esa etapa del sufrimiento a mí se me fue revelado mensajes de vida, se me fue revelado qué es la vida.
Se me fue revelado qué es la fe. Se me fue revelado qué es la verdad. Se me fue revelado qué es el amor. Y se me fue revelado qué es la libertad. Para poderlo compartir con todo aquel que tiene vida. Entonces, mire, este mensaje que les comparto es un mensaje de vida. Porque Dios es vida. Dios no está muerto. Jesucristo, cuando está hablando aquí en este capítulo, Él ya pasó aquellas etapas, pero ahora está dando un mensaje de vida resucitada. Vida resucitada. Él venció la muerte. Él ciertamente lo llevaron pues a la muerte, lo llevaron a la crucifixión, Él murió crucificado, pero Él venció la muerte y resucitó al tercer día. Dijo, cuando fueron las mujeres a buscarlo a la tumba, se apareció un ángel y les dijo el ángel a las mujeres: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Entonces, eso es lo que les quiero compartir, el mensaje de vida, de resurrección. Y a nosotros se nos ha enseñado, cuando nos comparten la palabra de Dios, que uno reciba a Jesucristo, que lo reciba como su Señor y Salvador. De hecho, fue lo que yo hice también en la prisión, recibir a Jesús, porque ya lo habíamos conocido. Lo habíamos conocido en el pensamiento, pero no en el corazón. Entonces, cuando nosotros recibimos a Jesús, lo recibimos como Jesús el resucitado, el que venció la muerte, el que tiene vida. Y si lo recibimos en nuestro corazón, entonces nuestro corazón tiene vida, tiene la vida de Dios en ti mismo. Porque lo recibes en tu corazón y Él te da vida. Él te da vida dentro de ti, porque Él es la vida. Dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, si Él está en tu corazón, tienes la vida de Dios dentro de ti. Y por eso yo quiero saludarles con este mensaje, porque este es el inicio de un despertar, de un avivamiento en mí mismo, para dar vida. Acabo de compartir, hermanos y amigos, a estos mensajes de cómo Dios nos hace sobrevivir en medio de estas situaciones, en medio de esos tiempos de angustia, en medio de esos momentos de pasión, de abandono, de crisis.
Acabamos de pasar, ustedes saben, acabamos de pasar tiempos muy críticos cuando se nos vino la pandemia, el famoso COVID. Cómo entró la sociedad en pánico, en temor, en angustia, en muertes, en hambres. Pero gracias a Dios, si tú has sobrevivido a toda esta situación, la prueba está que Dios tiene vida y tiene vida en ti. Él te ha dado vida. Entonces, después de todo este sacudimiento de la pandemia que viene, es necesario de estos mensajes de ponerle aprecio a la vida, porque mucha gente murió, mucha gente ha muerto y mucha gente está deprimida todavía por el ser querido, por la situación, gente que se queda sin trabajo, pero dale gracias a Dios por tu vida, porque todavía tienes vida y de ahí parte para que te levantes, porque si tienes vida, eso es lo más importante. Que si tienes vida, no importa lo que hayas perdido, lo que haya pasado, con la vida que tienes, con esa vas a levantarte para ser de bendición a las naciones. Mire, oh, gracias a Dios. Mire, ahorita me cuesta un poquito de trabajo entrar en el tema, porque hace mucho tiempo que estaba también ahí muy encerrado en estas situaciones, pero hoy empiezo una vida nueva, un nuevo ánimo, un nuevo despertar, una nueva predicación, con una nueva revelación para servirte. Hoy tengo muchas ganas de servirte. Hoy tengo muchas ganas de poder ayudarte. Hoy tengo muchas ganas de poder hacer muchas cosas que no hice en todos aquellos tiempos pasados, porque estoy agradecido primeramente por la vida que Dios me ha dado. Y hoy que empezamos esta nueva etapa de vida resucitada, hoy perdonamos todo lo que haya pasado. Ya no me acuerdo de todo lo que haya ocurrido, sino que hoy tengo una meta de ser un servidor de mi amigo, de amar al prójimo como a mí mismo, de ser un servidor para la sociedad y alcanzar las metas, o sea, ayudarte a decirte de que todo, los que estamos aquí en la tierra, no estamos aquí porque quisimos venir a este mundo. Tenemos un propósito de vivir aquí en la tierra y quiero ayudarte a que encuentres ese propósito de vida en ti, que no te decepciones de las situaciones, porque yo sé que también has pasado muchos momentos trágicos, momentos de traiciones, momentos de desilusiones, momentos de rechazo, momentos de abandono, de tristeza y soledad, que han venido de muchos lugares.
pero no te des por vencido porque tienes vida y hay un propósito para que tú lo alcances en esta tierra antes que Dios te llame. Entonces hay un propósito de vida porque estamos en este quinto paso que te acabo de decir, la vida de Jesús que fue transmitida, revelada en 5 pasos. Primer paso, recuerda que fue su infancia. Tú recuerda cómo fue tu infancia. Y luego segundo paso, segunda etapa también fue su preparación. Acuérdate cómo ha sido tu preparación. Y luego también viene la otra etapa de la popularidad, donde hay donde tienes muchos amigos, donde todos dicen que dan la vida por ti. Es una etapa de popularidad. Pero también acuérdate que en el tiempo de la pandemia, en el tiempo de la pasión, viene la soledad, que nadie da nada por ti. Pero son reflexiones de que si pasaste esa etapa del abandono y de la tristeza y todas esas situaciones, reconoce que en ese tiempo todo perdiste, pero no perdiste tu vida. Tienes vida y es ahorita el inicio de una vida resucitada. Una vida resucitada. Eso fue lo que estaban predicando los apóstoles. La vida de Jesús resucitada para todas las naciones. Porque Él dijo, yo me tengo que ir. Yo me tengo que ir. Porque si no me voy, dice, el Consolador no vendría a ustedes. Pero cuando yo me vaya y venga el Espíritu Santo, venga el Consolador, Él va a estar en todas partes. Entonces, en la vida resucitada de Jesús, mire, cuando Jesús todavía no moría, Él no podía estar al mismo tiempo en otro lugar, porque estaba sujeto a la naturaleza del cuerpo natural. Pero cuando Él resucitó, ahora Jesús está al mismo tiempo en todas partes. En México, en Estados Unidos, en cada país, en todo momento, Él está cumpliendo esa etapa o ejerciendo esa etapa de su vida resucitada. Emmanuel, Dios con nosotros en todo lugar. Así es de que esta fue la introducción a muchos mensajes. Tengo muchos mensajes para compartir en las redes sociales, en las campañas, en la iglesia, donde quiera que tú me quieras invitar. Estoy puesto para llevarte un mensaje de vida resucitada. Que Dios bendiga. Solamente fue una introducción, un saludo para decirte que estoy a tu servicio, porque hoy tengo mucho ánimo de servirte, ayudar al que está pasando esas situaciones, con un mensaje de libertad, con un mensaje de vida, con un mensaje de fe, con un mensaje de esperanza, todo basado en la vida que Dios nos ha dado.